todo bien. Gracias por la oportunidad de poder compartir contigo esta tarde y poder compartirlo también con tu audiencia y poder, ¿verdad?, traer conciencia, herramientas y poder pasar un buen momento de educar e informar a toda tu audiencia en Instagram. Qué bueno. Y gracias por sacarle tu tiempo, porque sé que este tiempo ha sido medio fuerte para todos los que son profesionales de la salud, porque es donde toda la histeria sale. ¿Cómo ha sido esta cuarentena para ti, Peter? Ha sido bien retante. Gracias a Dios que antes que toda esta situación del COVID-19 surgiera, ya yo tenía un espacio para terapia virtual. Así que básicamente lo que hice fue transicionar todos los servicios, ¿verdad?, virtualizados. Así que no me tomó por sorpresa, no fue algo improvisado, sino que gracias a Dios pues ya llevaba años practicando, haciendo este espacio y pudimos tener la oportunidad de transicionar a muchas personas a estos otros servicios. Yo creo qué bueno que ya te preparaste y no te cogió desprevenido. Ay, como que, ¿qué es esto? Algo nuevo, qué bueno. Yo te quise invitar, yo te lo había comentado, pero lo comento de nuevo, que pues todos los lives que yo he estado haciendo, he tenido muchas personas, la mayoría de todas las personas que me escriben, básicamente me preguntan o me comentan, ay, pero un cristiano no puede ver un psicólogo. O si yo soy cristiano, ¿por qué necesito ir a ver un psicólogo si Jesús me sana? ¿Sabes? Todas estas, ¿sabes?, preguntas, confusiones, preocupaciones, me lo han entregado inclusive yo misma la he tenido porque por mucho tiempo nos han enseñado que pues más bien todo lo que nosotros pasamos es espiritual, todo lo cogemos con la Biblia, en oración, en ayuno, y pues hay a veces que cuando pasamos esas situaciones y la oración como que no hace nada de momento, el ayuno como que no hace nada, estar leyendo la palabra a veces como que ni quieres leerla. ¿Cómo me puedes hablar o qué dice más bien la psicología o la definición? Empecemos con la definición, que es espiritualidad y religiosidad. Espiritualidad es la conexión que la persona, ¿verdad?, construye basada en sus experiencias sobre la conexión, ¿verdad?, con Dios directamente. Y la religión está más asociado con lo que es la experiencia eclesiástica, ¿verdad?, experiencia dogmática, la cual, ¿verdad?, es mucho más diversa. Así que técnicamente hay muchas personas que tienen espiritualidad, no significa que tengan religiosidad. Y hay otras personas que practican la religión, pero no significa que tengan espiritualidad. Interesante, sí, porque muchas veces la gente lo confunde. Y ahí es cuando viene que cuando viene un proceso que es natural, ¿verdad? Hablamos un poco de los procesos, la parte humana que a veces enfrentamos y que muchos nos asustamos y que a veces se nos olvida o no nos enseñan que es normal, que es parte de nuestra humanidad, que así mismo como nuestro cuerpo se enferma, nuestra mente se enferma. Hablamos un poquito de eso. Una de las experiencias más claves de la espiritualidad o la vida cristiana es una experiencia estrictamente psicológica, la renovación del pensamiento. Lo cual significa, yo puedo tener una experiencia con Dios y cultivar una espiritualidad, pero la relación con Dios o el Espíritu Santo va a ser una experiencia integral. Integral significa, tiene que impactar no solamente mi espíritu, sino también mi cuerpo y mi alma. En el alma es donde reside el aspecto emocional, el aspecto cognitivo de la persona. Entonces tenemos este choque o esta situación donde espiritualizamos las experiencias, las vivencias, y muchas veces descartamos la dimensión humana, la dimensión del pensamiento, la dimensión emocional. Entonces, por ejemplo, da un ejemplo. Muchas veces las personas que quieren profesar una experiencia espiritual apropiada, si experimentan miedo, lo ven como algo muy negativo. Y empiezan a pelear contra el miedo. Señor, quítame estos miedos. Ayunan para que los miedos se vayan, los miedos desaparezcan.
y se frustran porque pidiéndole a Dios, ayunando, orando, descubren que estos miedos no se apartan de sus vidas. ¿Por qué? Porque si lo analizas desde la experiencia completa, integral, los miedos son una emoción neutral que tiene una función muy saludable. Te ayuda a protegerte, te ayuda a estar en un estado de alerta corto, temporero, como una medida protectiva, y nos ayuda también a ser conscientes de nuestras limitaciones, o sea, nuestra fragilidad. Cuando el miedo se convierte en una emoción tóxica negativa es cuando yo me someto y dejo que el miedo controle mi vida. Porque entonces ya esa experiencia emocional cancela mi vida espiritual. Porque no puedo servir a Dios, un Dios que profesa y promueve seguridad, y a la misma vez someterme al miedo. De ahí es que muchas personas sufren de cambios en el estado de ánimo, miedo al fracaso, miedo al abandono, miedo a la pérdida, miedo al rechazo. Y el inconveniente es que, por ejemplo, una persona que tiene miedo al fracaso, no es sorpresa que comience muchos proyectos y no los termine. ¿Por qué? Porque cuando te está acercando a ese reto o enfrenta esos retos, ese miedo al fracaso comienza a controlarlo y lo paraliza. O en otras personas le lleva a procrastinar. O en otras personas le lleva a posponer. Entonces, pues, parte de la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona es que tengas una vida abundante, una vida en plenitud, y parte de esa plenitud es aprender a conquistar y derrotar el control de los miedos sobre la personalidad. Y no, es que básicamente el miedo es todo, como que antes de uno tener una crisis, el miedo siempre está todos los días, todos los días. So, hay que identificar cuáles son los miedos para trabajarlo y ahí que esos miedos no tengan poder sobre nosotros. So, eso es algo diario, es una práctica diaria. Mientras más consciente yo sea de mis miedos, menor la probabilidad de que me controlen. ¿Por qué? Aprendo a relacionarme con ellos. La persona típica lo que hace con los miedos que sufre es reprimirlos, bloquearlos, suprimirlos. Entonces, el efecto es muy contraproducente. Porque una vez que yo los bloqueo o no me relaciono con ellos, que es parte de mi humanidad, me controlan. Entonces, muchas personas, lamentablemente, a través de ese manejo, por ejemplo, en la espiritualidad que quieren cultivar, crean involuntariamente lo que se llama máscaras religiosas. Wow. Máscaras sociales. Entonces, sufren mucha tristeza, pueden ir a la iglesia, pero se sienten vacíos. Buscan del Señor, pero se sienten solos. Oran a Dios, pero sienten mucha tristeza, porque llevan una máscara religiosa, una máscara social, basada en miedo al rechazo, miedo a que no los acepten. Y lo que Dios quiere es que tengan la oportunidad de ser íntegros, o sea, en otras palabras, que no tengan temor de presentarse tal como son con sus virtudes o limitaciones, porque al final del día Dios te acepta incondicionalmente. Ay, amén, amén. Tengo una varias preguntitas y después al final muchos de los seguidores me enviaron unas preguntas que poco a poco las vamos a contestar. Tengo otra. ¿Cómo un creyente puede acercarse a los procesos de terapia y a un psicólogo? Cuando el creyente descubre que la consejería pastoral o la espiritualidad no atiende a cabalidad la situación que está sufriendo o enfrentando, ese es el momento de considerar la posibilidad de buscar ayuda terapéutica, sea con un consejero profesional, sea con un psicólogo. ¿Por qué? Un ejemplo. Si yo tengo problemas manejando anger management, manejo de la ira, que soy una persona explosiva, el pastor puede orar por mí. El pastor me puede orientar, ayuna para que se rompan cadenas. Y aún yo haciendo todas estas asignaciones a través de la consejería pastoral, descubro que no cambia mi personalidad, mi carácter. La terapia o la ayuda psicológica o la ayuda en salud mental es muy necesaria porque ¿qué va a lograr la persona en la terapia? Muchas personas que sufren de manejo pobre de la ira tienen una situación detonante y es las expectativas. ¿Qué son expectativas? Son personas que tienen una visión de las circunstancias, la vida, las relaciones que es muy rígida.
O sea, la gente tiene que ser de una manera, las situaciones tienen que responder de una forma en específica, y cada vez que las circunstancias no responden a esa expectativa, entonces yo entro en crisis, entro en coraje, y es por eso que muchas personas reaccionan de manera hostil, de manera tajante, de manera irritable, y cuando se le va el episodio de la ira, se sienten muy tristes o culpables, porque Wow. en ese episodio se llevan a Raimundo y todo el mundo enredado. Entonces van y le piden perdón a Dios hasta el próximo evento y vuelven y caen en el mismo ciclo. Entonces comienza en esta debacle, pues mira, Señor, yo no soy sincero contigo, o soy hipócrita, o no soy honesto, y terminan descualificándose del camino o abandonando la relación, y nunca tuvieron la oportunidad de comprender que es un problema de cómo construyen, ¿verdad? Analíticamente o perceptualmente la visión del mundo. Y eso se trabaja o se revisa a través de terapia con un modelo llamado reestructuración cognitiva. Esa área está fuera de lo que es la competencia de un pastor. ¿Por qué? Porque los pastores son altamente competentes en el cuidado espiritual, en lo que es educar sobre el conocimiento de Dios. Pero los profesionales de la salud mental son altamente competentes en cómo trabajar actitudes, cambios de conducta, cambios del pensamiento, manejo de heridas, manejo de controversias. ¿Por qué? Porque se llama ciencia de la conducta humana. Wow, qué explicación tan brutal. Es como que fue demasiado de claro. A nivel cerebral, ¿se ha encontrado se ha encontrado algo relacionado a la espiritualidad de la persona? Sí, hay muchos estudios acerca, ¿verdad?, de el beneficio de la oración, el beneficio de la espiritualidad, cómo los sensores cerebrales entran en mayor reposo, cómo los niveles de ansiedad se reducen a través de la oración, cómo los niveles de ansiedad se disminuyen a través, ¿verdad?, de la espiritualidad. O sea, esto ya es ciencia ya evidenciada, se ha medido, se han hecho, ¿verdad?, hasta topografías o escáneres del cerebro en Wow. función cómo, ¿verdad?, la persona entra en un reposo, entra a un estado más de serenidad cuando abraza y enfrenta crisis o conflictos utilizando la espiritualidad. Así que esto es algo que ya está comprobado y que muchos científicos de la conducta ya respetan e integran en sus intervenciones terapéuticas. Wow, y ahora que tú mencionas eso, eh, aquí tengo una pregunta que dice, los psicólogos que no son cristianos o que no comparten tu convicción, se supone que las respeten, ¿no? Se supone. Se supone, pero ha existido esos casos que una persona va, no sé si lo sabes, si lo has escuchado con tus colegas, como que ha afectado a el proceso del paciente. A todos nos pasa, a mí mismo me ha pasado. En la academia, a nivel, ¿verdad?, de los programas doctorales, nos adiestran a lo que se llama sensibilidad al paciente, que significa la experiencia espiritual que cada persona tenga. Uno aprende a respetarla, a ser sensible, y hasta invitan a que uno se eduque de ella para que el proceso de ayuda sea más efectivo. Esa es la intención. La realidad, no todos tenemos esa flexibilidad. Hay, ¿verdad? Hay creencias espirituales, particularmente de creyentes, que para muchos psicólogos seculares es amenazante. Me explico. Si una persona va a un psicólogo secular que no ha tenido la oportunidad de ser sensible a lo que son los episodios de la espiritualidad, como la revelación, que Dios le hable a la persona o Dios le muestre, ese psicólogo pudiera interpretar de ese relato que la persona está experimentando un episodio de psicosis. ¿Qué es una psicosis? La persona está experimentando un desorden químico cerebral y consecuencia de ese episodio interpreta tener visiones, alucinaciones. Y en realidad, a lo mejor la persona sí ha tenido una experiencia personal, una revelación con Dios, pero no logra conectar el terapista con el paciente porque la interpretación del evento está en disparidad. Wow, qué interesante. No sé, a ti te ha pasado, esto ya es algo, a ti te ha pasado que tú como cristiano has atendido personas con diferentes tipos de religiones. Claro, he atendido testigos de Jehová, musulmanes, ateos,
personas de la nueva era, espiritistas, brujos, santeros. ¿Por qué? Porque mi punto de vista, el mandato que Dios me ha dado es el amor, lo cual significa yo puedo evangelizar, yo puedo dar testimonio de quién es Cristo en mi vida sin tener necesariamente que hablarle o predicarle del evangelio a una persona, en el trato respetuoso, en el manejo cálido, en la experiencia empática. Es una forma de yo evidenciarle a la persona que Cristo mora en mi persona y no tuve que hablar en ningún momento. He tenido situaciones donde muchas personas saben de mis creencias y ellos son ellos mismos los que solicitan, hábleme de su fe, hábleme de sus convicciones. ¿Por qué? Porque como no los traté de una manera juiciosa, ni traté de imponerme, sino que respeté sus creencias, porque eso es una forma de manifestar amor, respeto, pues la persona o el paciente no se siente amenazado y se da apertura a la exploración. No, y es tan curioso que mencionas que tú con tu profesión manejas hasta evangelizándolo y muchas veces nosotros que estamos fuera juzgamos, decimos, ay, mira, yo no me atrevo a hablar o no me atrevo o no quiero pues porque ellos son así y son así, ¿sabes? Que se nos olvida que en todos los detalles, ¿sabes? En todo momento podemos evangelizar, no importa fuera de la iglesia, dentro, hasta en el mismo trabajo. So, qué lindo que traíste ese ejemplo tuyo porque nos motiva a más, porque está profesional de la psicología, o sea, de la mente. So, Recuerda que la primera dimensión de evangelización es las relaciones humanas. yes, así es. Wow. Y ahora, ¿cuáles son las fronteras entre recibir ayuda de un pastor, líder religioso, a un psicólogo? Muy buena pregunta. Los pastores o líderes religiosos son sumamente competentes, son los peritos en todo lo que es la dimensión espiritual. Eso no resta o no quita que muchos pastores y líderes religiosos tienen amplio conocimiento en conducta humana. Inclusive vas a encontrar muchos pastores que están con educación, poseen educación y están licenciados como consejeros, psicólogos, trabajadores sociales. Ahora bien, es bueno que el líder religioso o el pastor mantenga la frontera de cubrir pastoral y espiritualmente al individuo. Un ejemplo de los más típicos que me encuentro para que les sirva de ejemplo. Si hay una pareja, sea de novios o de matrimonio, que está en conflicto, es altamente recomendable que el pastor haga referido pues a un terapista de familia y pareja. ¿Por qué? Porque en un conflicto conyugal o un conflicto de pareja o noviazgo es posible que una de las partes interprete que el pastor está alineado a una parte y margina al otro. Pues si yo fuera pastor, no lo soy, pero si yo fuera y yo tengo una situación como esa, yo prefiero referirlos a una ayuda externa, porque así me libro de ese revolú y Yeah, puedo seguir, that's true. ¿verdad? Cuidando espiritualmente o pastoralmente de esa pareja y no me compromete en que me puedan interpretar como que estoy alineado o tengo preferencia, que muchas veces ocurre, y permito que el profesional atienda la necesidad y pueda atender ese riesgo. Lo otro es que muchas veces el hecho de que uno, ¿verdad? A nivel de espiritual, un líder, un pastor quiera ayudar, no significa que toda la gente quiera y esté en buena actitud de ser ayudado. Hay gente que muchas veces lo que hacen es desplazar la responsabilidad de sus problemas al líder religioso, al pastor, y Sí. si el líder religioso no sabe poner frontera, no sabe decir que no, el pastorado se le va a hacer bien tormentoso. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen problemas, necesitan buscar ayuda, pero no buscan ayuda, busca que la gente le resuelva. Y aquí muchos pastores caen en esa redada de que asumen responsabilidades, asumen resolver problemas que el misma persona que la está sufriendo no está interesado en resolver. Y ahí es donde yo le sugeriría al líder religioso que se cuide mucho, porque hay mucha gente muy bien intencionada, pero hay muchas otras personas que no asumen responsabilidad de sus controversias. Wow. Y eso pasa mucho. Va- Muchísimo. Demasiado. demasiado. Too much, too much. Too much. O sea,
Eso sí, ese ejemplo es perfecto porque muchas veces me escriben mensajes de pareja, ay, ¿qué hago con mi pareja? Y todas estas cosas. Y es algo bien delicado, Sí, porque hasta en algún momento, lo voy a hablar aquí, en un momento me pasó también a mí, como que es como algo familiar, ¿sabes? Un pastor ya tiene un sentimiento por ambas personas, so es bien difícil de que vea un punto de vista como más neutral. So, tienes toda la razón. Burgos. Ahora, en plano de las experiencias en lo que es salud mental y espiritual, es normal que la fe se vea afectada cuando uno pasa una crisis mental. totalmente. Me explico. Cuando una persona experimenta ansiedad, ¿qué es la ansiedad? Muchas personas descubren, pues la ansiedad son unos síntomas bien particulares, taquicardia, preocupación extrema, pensamientos que no se detienen, inquietud, temores. En realidad la ansiedad, esos síntomas son la raíz, son temores que están dominando la persona y que la persona no ha tenido la oportunidad de gerenciar por mucho tiempo. Entonces, cuando una persona cae en una crisis de ansiedad, como ataque de pánico, ataque de ansiedad, no es sorpresa que su capacidad espiritual se debilite. ¿Por qué? Porque el miedo es el sentimiento, la emoción dominante durante ese episodio. Entonces, no es sorpresa que la persona entre en desesperación, o sea, en otras palabras, sabe lo que Dios puede hacer, sabe lo que Dios le ha prometido, pero como emocionalmente está arrestado por la ansiedad, esa capacidad de creer o de confiar se colapsa. Si Mm. la persona no se da la oportunidad de entender que la ansiedad opera de esa manera, va a comenzar a juzgarse como mal creyente, como que es débil, como que no tiene fe, y entonces lo que hace es sepultarse mucho más en la crisis de salud mental. Y entonces lo que es importante que la gente sepa es que aunque usted sea una persona espiritual o ame a Dios, no está exento de sufrir crisis de salud emocional o salud mental. Inclusive la Biblia evidencia estos episodios. El caso más clásico es el de Elías, cuando huyó por escapar, ¿verdad?, de la muerte ante la amenaza de Jezabel que lo iba a decapitar. Dice que huyendo de ella, entró en esta crisis que hoy conocemos como una depresión clínica, que es Wow. una condición de salud mental bastante delicada. Y tenía todos los síntomas. Se quería morir, se sentía un fracaso, decía, Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. No quería comer, se echó a dormir. Y dice que la Biblia, que en Primera de Reyes, que Dios no lo juzgó, Dios no lo criticó, Dios no lo condenó, sino todo lo contrario. Dios cuidó de él mientras él superaba ese episodio. Dice que envió ángeles con tortas, con tinajas de agua, y luego que se levantó de ese alimento, dice que caminó hasta 40 días hasta el monte de Dios, y allí tuvo una revelación con Dios, y se dio Wow. cuenta cuál era la raíz de su depresión. O sea, Dios fue el perfecto consejero, el perfecto psicólogo. Él pensaba que si él moría a manos de Jezabel, el servicio a Jehová iba a terminar con la muerte de él. Y Dios le dijo, tranquilo, todavía yo he guardado y he reservado más de 7,000 rodillas que no se han doblado a Baal. En ese momento se le fue la depresión a Elías. Wow. Dios mío, que está en la palabra misma. Y a veces se nos olvida. ¿Sabes? En el proceso vivimos todo y pasamos lo que dice la palabra, que todo lo que dice la Biblia lo han inventado. Eso es normal. Escuchen, es normal. Te pregunto, ¿qué es lo que debemos hacer a la hora de enfrentar una crisis mental y que se ponga a prueba nuestra fe? Lo primero es aprendamos a normalizar nuestros sentimientos, aprendamos a normalizar nuestras emociones, aprendamos a normalizar los síntomas. Ejemplo, si yo sufro una pérdida, una muerte de alguien que yo estimo, el síntoma, el sentimiento, la emoción correcta es tristeza. Pues tú vas a encontrar muchas personas, inclusive creyentes, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo.
Ay, Bueno, eso es sí. cierto. No vas a estar triste porque tienes la esperanza de la salvación, pero la separación física de un ser querido, de una amistad, va a crear esa separación, tristeza. Por lo tanto, la respuesta correcta y no te resta espiritualidad es el llanto. Si ustedes analizan, cuando Cristo en su ministerio, Lázaro murió, él sabía que Lázaro iba a morir. Y tú te das cuenta que la misma Biblia relata que Cristo lloró por la muerte de Lázaro. O sea, Ujú. que Cristo siendo Dios hombre, Dios en la carne, no se privó de manifestar la humanidad, de ser sensible a sus sentimientos, de ser sensible a sus emociones. Y eso no le quitó ninguna gota de divinidad ni de propósito. ¿Cuál es la moraleja? Mientras mejor sintonía tengamos con nuestra espiritualidad y nuestra humanidad, más efectivo va a ser nuestra experiencia espiritual. Wow. ¿Y qué es lo que no debemos hacer? No debemos anular ni debemos cancelar nuestras pasiones, nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque cuando eso sucede, estamos reprimiendo. O sea, las personas se deprimen porque no conectan con sus emociones. Las Ujú. personas entran en ataques de pánico y ansiedad porque no saben relacionarse con sus miedos. Tú le Ujú. preguntas a cualquier persona por ahí, ¿cuáles son tus miedos? No te saben decir. Y si te contestan, te dicen, yo no tengo miedo. O sea, las Ajá. palabras no son humanos, no son mortales, no son personas. Entonces, sin querer, estamos promoviendo un falso concepto de la espiritualidad, que la verdadera espiritualidad respeta la fragilidad humana. La falsa espiritualidad te proyecta como un superhombre, una supermujer. Estas son las personas que sufren más en sus experiencias espirituales. Wow. Dios mío. Yo digo que si nos dieran más conocimiento y educarnos de todas estas etapas, sería menos difícil pasar un proceso, menos difícil. Porque es Sería como más que, llevadero. ah, Sería más llevadero. sería más llevadero porque es fuerte cuando tú estás en una crisis mental que te está controlando todo, que te está controlando tus emociones, más algo nuevo. So que eso empeora también, ¿verdad? Correcto. Precisamente, si yo tengo miedos o ansiedad que me está dominando, me está controlando, y yo no reconozco esa dimensión de mi fragilidad humana, exacerbo los síntomas, la prognosis es más negativa. O sea, cuando digo prognosis es el pronóstico de posible recuperación. Mm. Por eso, cuando un creyente está entrando en estos procesos como sanidad interior, una de las características de ese proceso de sanar emociones, sanar el alma, sanar heridas, es conectar con heridas del pasado, es Mm. conectar con los miedos. Eso es lo que va a permitir que yo pueda cerrar heridas y mi estilo relacional cambie. Un ejemplo, una persona que guarda mucho resentimiento en el corazón, amargura, rencor, odio, cinismo, sarcasmo, como hay muchos jóvenes en el día de hoy que ahora tienen este epíteto, estoy hartito de odio o hartita de odio, Ay, yes. realmente ¿No? lo que están diciendo es, estoy en una prisión emocional donde la amargura, el rencor domina mis pasiones. ¿Cuál es la consecuencia de ello? Las personas con resentimiento tienen tendencia a malos pensamientos, pensamientos suicidas, pensamientos de muerte, pensamientos de atacar, pensamientos de inmundicia sexual. ¿Por qué? Porque el corazón está comprometido, con dolor. Mm. Pues si yo no reparo emocionalmente mi alma, no va a ser sorpresa que los malos pensamientos no se aparten de mi persona. Ahora, yo voy sanando emocionalmente, usted va a ver que los pensamientos malos van a ir desapareciendo en la vida de ese creyente. Wow, qué interesante. Eh, y cuando uno pasa todas esas, bueno, uno pasa crisis, Ujú. pero ¿cuáles son las emociones y sentimientos que mayormente se experimenta al momento de enfrentar una crisis mental? ¿Por qué? Porque hay a veces, por ejemplo, hace meses a mí me dio las ansiedades y al conocer pues este mundo de lo que es salud mental, pues verificando, viendo, ahora pues haciendo todos estos live, yo he podido ver que muchas personas pasan diferentes tipos de emociones en las ansiedades y depresiones.
¿Cuáles son? Yo sé que la ansiedad y la depresión son primas, son hermanitas o prima hermanas, ¿verdad? Van a la mano. Van a la mano. ¿Cuál es primero? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo he escuchado mayormente que casi todo el mundo padece de ansiedad. ¿Cuál es la diferencia de ansiedad y depresión? Depresión tiene una característica, se llama el síntoma es anedonia, que es pérdida de interés en la vida, pérdida de interés a lo que eran los pasatiempos o estilo de vida de la persona y un sentido de desesperanza agudo. Ansiedad, tú sigues anhelando vivir, sigues con la actividad, pero sientes mucha amenaza. O sea, la ansiedad se caracteriza por miedo, amenaza. La depresión por desaliento y desánimo. Esas son las características sintomatológicas que destacan ambas condiciones. Y contestando tu pregunta previa, ¿cuáles serían uno de los síntomas principales que estoy experimentando una crisis de salud mental? La primordial y la principal es un estado de impotencia, una pérdida de control. Yeah. Ahora bien, una persona que profesa y cultiva una espiritualidad saludable, es bien importante que aprenda a manejar los estados de impotencia. Porque mientras mejor yo sepa experimentarlos y manejarlos, esa impotencia me tiene que llevar a mejor dependencia con Dios. Si yo no llevo mi impotencia y mi fragilidad a Dios, la consecuencia es que voy a esconder ese estado de fragilidad y de impotencia y eso se convierte en orgullo en la personalidad. Yep. Totally agree. Totalmente cierto. Otra de las cosas que te quería preguntar es que básicamente a mí me llegó a pasar, y yo sé que a muchas personas también le llegó a pasar, el miedo de no reconocerte. Eso es bien normal, como que el proceso que, ay Dios mío, esta no soy yo, no me encuentro, perderé mi identidad en medio de este proceso, me quedaré por siempre así, esto será algo eterno. Es algo eterno, es algo temporero. ¿Cómo es el tiempo? Porque también muchas veces nos desesperamos con el tiempo, porque como es algo mental, que Claro. tú lo tienes que trabajar día a día, 24/7. Hay a veces que sí vienen ataques de pánico, momentos, 15 minutos, 20 minutos, pero son los sentimientos que duran 24/7. ¿Me puedes hablar un poquito también de eso? Claro, cómo no. Una característica bien particular es que cuando experimento ansiedad o experimento estos tipos de crisis, yo pierdo el control de lo que me es conocido. Por lo tanto, el factor tiempo y cuánto tiempo voy a estar sujeto a esta situación es muy amenazante. Porque muchas personas que sufren de ansiedad o sufren de depresión, es probable que no lo habían experimentado anteriormente o si lo habían experimentado, no se habían dado cuenta. Entonces, como es algo donde la persona pierde el control de su vida, o sea, cuando tú vives depresión o vives ansiedad, tú no puedes concentrarte, no puedes enfocar correctamente, estás siempre con un estado de vigilancia y de alarma, cualquier cosa peor viene de camino, o Pierde sea, el interés de las cosas, de lo que tú antes amabas, ya lo pierdes. correcto. Entonces, es totalmente normal que yo interprete de esos episodios que tengo temor o miedo de quedarme atrapado en esa experiencia. ¿Por qué? Porque no tengo conocimiento sobre la condición, no conozco los síntomas y desconozco también el radio de tiempo en que opera dicha, ¿verdad? Dicho trastorno. Entonces, por eso es que es bien importante que la gente se eduque acerca de la salud mental, porque es una de las ramas de la medicina más ignoradas, menos atendidas, más Yes. estigmatizadas. Y entonces la gente cuando experimenta estas condiciones no saben cómo responder a ellas o inclusive no buscan ayuda y es por eso que mucha gente de una depresión puede pasar a un suicidio, de una Wow. ansiedad puede pasar a un estado, ¿verdad?, depresivo o, Dios guarde, de un estado de depresión crónica pueden pasar a un estado psicótico y no regresen de ese episodio. ¿Y qué puede ocasionar, o sea, mayormente en las personas, esos tipos de personas que no, esos tipos de personas que no quieren buscar ayuda?
¿sabe? Cuando se quedan en que si se sienten así, si se sienten con ansiedad, con depresión y no buscan ayuda, ¿qué es lo que puede ocasionar eventualmente? El inconveniente es que una persona que, ¿verdad?, decida no buscar ayuda, y muchas veces no buscan ayuda por temor, temor Ujú. a perder la salud mental, me digan que estoy loco, Ay, sí, eh, esa palabra, estoy loco, me estoy volviendo loca. me juzguen como débil, o yo mismo me juzgue que soy débil. Pues Wow. crea un estigma que no es real. O sea, no, el buscar ayuda no significa que estoy mal. Todo lo contrario, que quiero estar bien. El problema es que si no busco la ayuda, es probable que yo viva toda la vida en un estado de ansiedad, en un estado de depresión. Y el inconveniente de la ansiedad o la depresión, como ejemplo, es que te resta funcionamiento óptimo, lo cual significa vives en un estado permanente de supervivencia cuando la intención de Dios es que vivas a plenitud. Así que una persona, imagínate una persona con ansiedad y la ansiedad se le convierte en ataques de pánico. Mm, No toma, no sale a guiar el carro, no sale a los sitios, no se mete a un elevador, no se yep. monta a un avión, porque de ahí entran las fobias, entran los pánicos a que le dé un ataque, cuando en realidad todos estos episodios, todos estos trastornos pueden ser superados, pueden lograrse que no vuelva a repetirse en su vida con una terapia o una psicoterapia o psicotrópicos que cancelen ese episodio. Qué bueno, tú al final dijiste la parte que yo sé que todo el mundo quiere escuchar. Que sí se puede superar una crisis mental. Totalmente, es totalmente se puede superar, y no solamente las personas que han estado en terapia, que han podido superar la ansiedad o la depresión o el manejo de la ira, todos terminan con el mismo testimonio. Se Wow. sienten más seguros de cómo manejar demandas de la vida, se sienten más asertivos en cómo manejan el problema, y muchos de ellos lo traducen o lo trasladan a inteligencia emocional. Wow. Y es bien importante también, que es algo que yo quiero también recalcar. Si uno empieza la psicología, termina el tratamiento, ¿right? Porque muchas veces las personas comienzan y se sienten bien al mes o qué sé yo, y ya como que dejan de ir. Eso es muy importante, ¿verdad? Terminar el tratamiento. Sí, porque muchas personas, por ejemplo, una persona que va a enfrentar ansiedad y nunca la ha enfrentado, las primeras sesiones van a ser muy favorables porque la persona se desahoga, se Ujú. siente validado, se siente escuchado, pero cuando llegue el momento de la terapia, de la persona enfrentar los temores, enfrentar lo que es reestructuración del pensamiento y enfrentar la ansiedad, va a caer en crisis porque nunca en su vida enfrentó los miedos que sufre. Y ahora de momento tú decides, voy a enfrentar estos miedos, no me voy a someter a ellos, no voy a dejar que controlen mi vida, yo no me dejo controlar por ellos, pues eso va a crear una crisis. Y Sí. mucha gente, al no comprender esa realidad, pues se asustan, se sienten amenazados, se desalientan. Y esto es un aprendizaje de poder aprender a estar conmigo mismo. Al final del día, la terapia lo que ayuda a la persona es cómo yo puedo armonizar y aprender a estar con la persona más importante de mi vida después de Dios, que es me, Mi, myself. ¡mua! Que a veces huimos de nosotros mismos. Correcto. Vamos ahora a contestar una. Tenemos varias. Eh, Vamos a ver qué puede. Ahí está. ¿Qué puede decir de las personas que dicen y creen que un cristiano no puede estudiar psicología? Dile, Pite. Pues en escuelas antiguas, ¿verdad? Muchas personas, y tienen razón, la psicología era totalmente en enemistad con el cristianismo. En el día de hoy, en este tiempo, eso ha cambiado grandemente. Ahora bien, cualquier persona, ¿verdad?, cristiano que quiere estudiar psicología tiene que tener algo bien claro. La palabra de Dios siempre va por encima del conocimiento y de la ciencia. La ciencia fue diseñada por Dios, no por el hombre, para estar al servicio de Dios. Lamentablemente, muchos creyentes cristianos que estudian psicología, al verse tan inmersos en tanto conocimiento, cometen el error de poner la palabra de Dios por debajo del conocimiento, y entonces se convierte en una experiencia más secular en vez de ser una experiencia espiritual más efectiva. Porque si tú lo analizas, la Biblia tiene muchos principios
acerca de la psicología, lo que es la renovación del pensamiento, cambio de conducta. Eso no nació de la psicología. La psicología es una ciencia de apenas menos de 100 años. La palabra de Dios lleva miles de años establecida y hay muchos principios espirituales que están establecidos que son principios psicológicos que la ciencia ha tomado prestada. Así que es bien importante que no comprometa ni ponga la palabra de Dios ni la relación con Dios por debajo del conocimiento. Wow. Que es bien, eso es bien importante aclararlo porque a veces pueden confundirlo. So, es bien importante conocer bastante de la palabra también para estar firme en lo que tú has creído. Brendis puso una pregunta que es bien importante, que eso es un plus para que todo el mundo lo sepa. ¿Cómo los familiares ayudar a una persona que está sufriendo estos eventos de ansiedad? No juzgarla, no criticarla, no cuestionar su fe, no ridiculizar su conexión con Dios, no ridiculizar los síntomas que sufren, o sea, no le digan que están dramatizando, que es un exagerado, que tome control de su vida, que no sea tan ñoño, que no sea tan chango. No ridiculice ni disminuya los síntomas, porque involuntariamente en esa ayuda, no ayuda, lo que hace es exacerbar más los síntomas del paciente y lleva a que la persona se aísle y se encierre en su dolor. Literalmente, exactamente. Otra de las preguntas es, esta está buena. ¿Cómo controlar o superar pensamientos obsesivos y temores? Muy buena pregunta. Excelente. Los pensamientos obsesivos y temores son precisamente eso, miedos escondidos en la personalidad. Por ejemplo, un ejemplo, las personas que son obsesivas compulsivas, la raíz de ese tipo de comportamiento, cuando hablo de conducta obsesiva compulsiva, es lo siguiente: viene un pensamiento y lo canalizan a través de una conducta. Por ejemplo, si yo me siento mal, si yo me siento sucio, no es sorpresa que un obsesivo compulsivo que se siente mal consigo mismo utilice la limpieza o el trabajo, la actividad física como una forma de mantener la mente ocupada para no sentirse mal consigo mismo. Que muchas personas que sufren de pensamientos obsesivos se generan de heridas de rechazo, se generan de que se sienten inadecuados o no competentes y entonces se están atormentando continuamente con esos, ¿verdad? Con esos pensamientos. Por lo tanto, una forma de derrotarlos es sustituyendo un pensamiento obsesivo por un pensamiento sanador. Un ejemplo. Yo puedo interpretar que me siento solo, que nadie me ayuda, que estoy vulnerable ante el mundo, que no tengo oportunidades, no tengo nadie que me ayude. Ese pensamiento obsesivo puede convertirse en un pensamiento autoderrotante, ligado de temor. ¿Qué tal si lo sustituyo? Que no tengo a nadie que me ayude o estoy en mi peor momento, pero ¿qué tal si pienso que Dios me ha prometido ayudarme, Dios me va a sostener, que si yo confío en Él, Él me va a abrir puertas, Él va a ser mi legislador, va a ser mi sustento, va a ser mi proveedor, va a ser mi abogado? Ese pensamiento que viene de la palabra de Dios va sustituyendo esos pensamientos de temor y permite que la persona comience a experimentar más serenidad, aunque tenga crisis, lo cual le permite enfrentar la situación, como la Biblia llama, por fe, en una actitud de que está confiando en que Dios va a hacer una provisión y la persona está esperando por ese apoyo, por ese rescate. Wow. Espero que te haya contestado esa pregunta. La contestó excelente. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. De verdad que esto ha sido de mucha bendición para mí y para todos los que sé que están viendo y los que los verán luego. Doctor, dime, para que te sigan en tus redes sociales, tú pon tu plataforma para que te puedan seguir y puedan conocer, porque tú pones diariamente conocimiento, o sea, todos los días pones un mensaje que